Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y me da mucho gusto saludar al conductor de este espacio, Pablo Serrano Álvarez. Cada 8 días es un gusto saludarte, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Buenas tardes. Amigos Radio Escuchas, un placer pues que nos escuchen. Cuando escuchamos el nombre de Francisco Villa, este se asocia con la leyenda del forajido, del general exitoso, del hombre de carácter férreo, inflexible, del aventurero. Pero pocos pensamos en cómo sería don Pancho Villa en la intimidad. La pregunta no es nueva, y con certeza, amplitud y detalle fue respondida hace un par de años por su nieta Rosa Elia, quien sacudió las sábanas de Villa para contar la historia de sus amores en la novela Itinerario de una pasión. Esta tarde nos acompaña precisamente Rosa Elia Villa, a quien le damos la más calurosa bienvenida a nombre de esta emisora radiofónica, Radio Ciudadana 660 AM. Rosa Elia Villa es escritora, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, es periodista, una ferviente defensora del patrimonio material e intangible del estado de San Luis Potosí. Durante más de 25 años ha publicado artículos y editoriales en Pulso, El Sol de San Luis y El Heraldo de San Luis, así como en el suplemento cultural El Búho de Excelsior. Es fundadora del grupo de entrevistas Algo de Él para el diario Momento. Fue su redactora durante los 10 años que duró la publicación y posteriormente se hizo cargo del suplemento cultural del mismo diario. Obtuvo el Premio Estatal de Periodismo en el renglón Entrevista 1982. Ha sido maestra de Literatura e Historia Mundial Contemporánea en el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, y ha presentado sus servicios en el sector público. Procuraduría Fiscal de la Federación, directora del DIF estatal, directora de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, subdelegada de Servicios Culturales del ISSSTE. En 1985 fundó la asociación Pro San Luis Monumental, en busca de la preservación del patrimonio histórico, artístico y monumental del Estado. Su esfuerzo en busca de la declaratoria de zona monumental fructificó al ser declarado San Luis Zona de Monumentos por el INAH, con la cual obtuvo diversos premios y publicaron varios libros sobre el tema. Ha publicado los libros Itinerario de una pasión, Pancho Villa, retrato autobiográfico y Villa de mi corazón, y está en prensa Un hombre llamado Centauro. Y antes de empezar, le invito a que se comunique y nos exprese sus comentarios, sus preguntas acerca del tema a nuestra invitada a los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Le recuerdo que tenemos libros para usted que nos sigue. Esta tarde son 5 ejemplares de Manuel Cordoniu, El brillo de una estrella, de Enrique Morales Cano, editado por el INERM. Y comenzamos. Pablo, queda con ustedes. Gracias, Sandra. Bueno, es un gusto, amigas y amigos, contar con la presencia de Rosa Elia Villa. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Llegué volando. Así es, aquí. Desde San Luis Potosí vino porque nos quedamos picados la semana pasada con Guadalupe Villa, que es tu hermana, y a quien tenemos aquí presente también. Hola, Guadalupe. Hola, Pablo, ¿qué tal? Con el libro Villa de mi corazón, ¿verdad?, que se presenta el próximo sábado en Palacio de Minería a las 2 de la tarde. ¿Quién presenta? Nosotras mismas. Perfecto, porque son unas mujeres muy exitosas e inteligentes y descendientes nada más ni nada menos de don Francisco Villa. Y con ese motivo, como nos quedamos picados, pues dijimos, si Rosa Elia viene, pues que venga al programa a hablar de las mujeres de Villa. ¿Quiénes fueron las mujeres de Villa?
Ah, caray, qué pregunta tan de golpe y porrazo, Pablo. Mira, yo tuve esa preocupación desde, no sé por qué, muchos años atrás. Y fui reuniendo historias, tejiendo historias, tomando notas, pero nadie nos quería contar la historia de amor de la abuela, cuyo nombre lleva Guadalupe, la historiadora de la familia. Así es. El caso es que un buen día ella se fue a Chihuahua a presentar una síntesis enciclopédica del estado de Chihuahua que se hizo del Instituto Mora, donde ella es funcionaria, y el gobierno del estado de Chihuahua, y le pedí que invitara a la tía Julia, la menor de las hermanas de mi abuela, que todavía vive. Acaba de cumplir, ¿qué? 98 años, ¿verdad? Invítala y dile que ya nos cuente la historia, ya pasaron muchos años, porque siempre que yo le preguntaba, me respondía, ¿para qué quieres saber? Fue muy doloroso y fue la deshonra de la familia. El caso es que Guadalupe tuvo la gracia y la suerte de preguntar y de que le contara a la tía. Yo estaba en San Luis Potosí y ella me habla de Chihuahua y me dice, levántate porque ahí te va la historia. Sabes que todas las historias estas son muy tristes. Villa no tuvo tiempo de ser feliz. Era un hombre joven, era atractivo, carismático, triunfador. Yo me lo imagino con el problema de quitarse de encima a todas aquellas que hacían cola para hacer... Porque además era guapetón, ¿verdad? Villa. Y además... ¿Con ojo de color? Muy atractivo. Pues como acucarachao, dicen ahí en el norte. Entonces... ¿Muy tipo austriaco, dicen? No, bueno, ese es un cuento. Leyendas urbanas. Leyendas urbanas de todos los biólogos que tiene más tipo de vasco. Más tipo de vasco que de austriaco. Sí, claro. Pero tenía los ojos biches, como dicen allá también, ¿no? Biches, con B. De agua zarca. El caso es que nos contó la historia y yo siento que ese fue como el empujón, el elemento detonador del esfuerzo de desmentir. Y era una historia larga, tortuosa y triste, dice. Y triste, muy triste. ¿Y por qué triste si eran amores? Todas sus historias han sido tristes. No terminaron bien, por supuesto. Mira, yo siento a Villa como predestinado para venir a este mundo, nada más a lo que vino, a buscar lograr un poco de justicia social para esa gente que él llamaba mis hermanos de raza y sangre. Esa mitad de la población que 100 años después seguimos teniendo en pobreza, sin esperanza, sin trabajo, sin salud, sin nada de qué asirse. Tanto es así que se van. ¿Se casó con la justicia social, digamos, Villa? Sí. ¿Y el amor qué? Bueno, su sistema hormonal funcionaba bien, por tanto, era joven. Oye, si lo asesinan a los 45 años, él ingresa... Muy joven. Él ingresa de 32 años a la revolución. Y tenía toda esa corte detrás de él. Tú dime, ¿tú le dirías que no a las muchachas que querían contigo? Pues no, ¿verdad? Se hacía lo que se podía, porque además su empeño, su objetivo, su razón de vivir era su ejército, por el cual también tenía una devoción impresionante. Amaba a sus soldados y ellos lo amaban a él. Nada me importa perder la vida, que es cosa de hombres morir por él, dice un corrido, ¿verdad? Y él así se expresaba también respecto de su tropa. Lo primero para ellos, para mi soldado, los mejores alimentos, la mejor ropa, los mejores zapatos, las mejores armas. El general que no se ocupe de su gente no merece ser general. Entonces, además de todo aquel mundo de problemas que tenía, pues claro que se daba sus ratitos para el amor, pero nunca pudo ser un padre de pantuflas sentado en un sillón leyendo un periódico, ¿no? Ni siquiera cuando le dice adiós a las armas en esos 3 años que estuvo en Canutillo con los hijos que mandó recoger. De modo Oye, que... Rosalie, antes de incorporarse a la revolución, pues tenía 32 años, ¿no? Cuando se incorpora. Sí. Ya tenía ahí unos amores, ¿no? Me imagino. Sí. Ahí había como más estabilidad que después. No estabilidad, al contrario, porque acuérdate que él tuvo que huir
a la Sierra Bárbara, a huir de la acordada, porque lo perseguía la Policía Rural de Porfirio Díaz por haber dejado ahí en Gorjito malherido al que intentó violar a su hermana. Entonces él sufrió, su vida fue muy muy triste, muy dura, muy difícil. De todas maneras, esa aureola de gloria que lo cubre y que hemos consignado en este libro, Villa de mi Corazón, tú ya lo viste, es increíble, ¿no? Claro. El surrealismo que rodea la leyenda y el mito de Villa. Pero esos amores, siento que tengo 18 consignados. Guadalupe, que sigue investigando porque no se le quita el ojo de investigadora, descubrió 2 más. Yo tengo aquí a las mujeres estas con el nombre, con la fecha en que se conocieron, si tuvieron un hijo, dónde se casaron, en fin, la mayor cantidad de datos que pude aportar para darle veracidad a mi relato, que tiene como telón de fondo la historia de la revolución desde las filas villistas, por supuesto, porque desde las carrancistas obregonistas es pura ficción. Entonces, así logré, a partir de esa historia, arrancar con toda esta aventura de escribir una novela. Pero fíjate, lo interesante de este caso es que una vez que yo terminé, las historias las dejé aisladas como un rompecabezas. Y entonces me vi con el dilema, ahora, ¿cómo las voy a engarzar? Así es. ¿Cuál va a ser el hilo conductor para hacer una novela? Sí, porque detectaste a las mujeres, a los y las hijos, historias. Y un poco la historia del amor, ¿no? Sí, exactamente. Pero pues cómo juntar todo en la personalidad del general. Y entonces pasaron cosas, ¿cómo pasan de cosas en la vida de alguien que se atreve a hacer algo así? Yo no sé si a ti se te ha ocurrido, pero la verdad que pasan cosas más allá de tu entendimiento. Yo soy muy adicta a la poesía y Jaime Sabines me gusta muchísimo. Entonces toda la novela está llena de epígrafes de poemas de Sabines. Cuando terminé yo de escribir, estaba yo muy de madrugada con un tecito de flor de la pasión ahí en mi biblioteca. Además, sí, claro. Muy contextualizada. ¡Ay, claro! Tenía que ser, ¿verdad? Y resulta que pensaba yo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y de pronto, te juro que es mi abuela la que me sopla a la oreja las cosas, ¿sí? Vi el té y dije, pero si aquí está. ¡Ah! ¿Cómo que dónde? Este tecito de donde sacan la pasiflora, le van a servir a los dolientes que llegan al velorio de Villa, para calmar los ánimos tan exaltados que estaban. Pero en sus 3 mujeres que coinciden, así comienza la novela, llegan las 3 mujeres que aman a Villa, 3 de sus viudas, al velorio, y el té, en vez de calmarle los ánimos, les va a provocar una especie de alucinaciones. Y van a ver ellas detrás de sus ojos, fatigados por la larga, el velorio, la duermevela, las historias que no conocían, las historias de amor del marido, y entonces así pude hilar todo con los epígrafes de Sabines. Cuando terminó la novela dije, ¿y ahora? La guardé en un cajón y me fui de viaje con mi marido. El maestro Sabines ya estaba muy grave y Germán Dehesa convocó a los adictos a la poesía de Sabines a enviarle un correo para desearle buen viaje, porque ya era una enfermedad terminal. Me voy de viaje y muere el señor Sabines, pero yo le envío un correo donde le digo que él fue de verdad algo importante para armar esta novela. El caso es que cuando yo regreso de viaje, veo que tenía yo como 4 correos de Plaza y Janés y un teléfono. Pues, ¿quiénes serán estos? Les llamo y me contesta la editora y me dice, usted mandó un correo, nos llegó a través del señor Dehesa, recibieron 2,000, esa fue la respuesta del público a la convocatoria de Germán Dehesa. Y vamos a publicar un libro que se llame Hablan los amorosos.
y queremos que nos permita usted publicar su correo. Pero usted habla ahí de una novela y nos interesa conocerla. Fíjate, el poeta me llevó de la mano a la editorial. Así es. Por supuesto que me encontré con ellos, les dejé la novela y dice, bueno, esto tiene que pasar a un consejo editorial, si les interesa la van a publicar. Antes de 10 días me llamaron, ¿nos interesa su novela? Y ahí empezó esta aventura. Pues es que es una aventura apasionante. Fíjate esta novela. Vamos a una pequeña pausa y volvemos a nuevo. Estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680 es nuestra alada sin costo para usted que nos sigue en cualquiera de los estados de la República Mexicana. Recuerde que si nos llama y comparte con el equipo comentarios o preguntas, puede llevarse uno de los ejemplares de Manuel Cordoniu, El brillo de una estrella, de Enrique Morales Cano, que ha editado el INERM y que tenemos para usted. No deje de llamar, continuamos aquí en México y sus historiadores. Amigas y amigos, también les tenemos una sorpresa porque Guadalupe Villa nos había prometido unos libritos la semana pasada y trajo 3 libros autobiografiados por ella, o sea, firmados, 3 libros de charlas de café con Francisco Villa, que está muy interesante, lo van a disfrutar mucho este libro. Llámenos, las primeras 3 personas que llamen se llevan un libro firmado por Guadalupe Villa, que se llama Charlas de Café con Francisco Villa. Bueno, y continuamos con su hermanita, Rosaelia, que nos cuenta la historia de esta novela. ¿Cuáles fueron los principales amores de Villa? Esos amores que trascienden, que marcan, que están ahí presentes en la vida, a tu consideración. ¿Cómo se llamaban ellas? Yo siento que el amor de su vida, Guadalupe opina diferente, ya les platicaré ya por qué, pero Luz Corral. Luz Corral, que es la más famosa, ¿no? La Güera Luz, además, sí, la señora que vivió hasta que murió en esa casona preciosa que Villa le construyó en la calle 10, allá en Chihuahua. Ella escribió un libro que se llama con Pancho Villa en la intimidad. ¿Y qué dice? Ella es un hilo conductor de mi novela. Bueno, tuve la fortuna de contar con el auxilio de muchas personas, de Guadalupe, mi hermana, entre ellas, y ella habla con una devoción. Yo viví 10 meses en casa de mi tío Pancho Piñón, que fue un hijo adoptivo de Villa, un hombre precioso, como un ángel puesto en la tierra. No sabes qué hombre más dulce y bondadoso lo adoptó Villa. Cuando le dijo él un discurso en San Andrés, y era un huérfano de guerra. Entonces íbamos con frecuencia a visitar a Doña Luz. Vivíamos en Ciudad Camargo, que es cerca de Chihuahua. Y un día le dije, Doña Luz, a ver, dígame, ¿cómo pudo usted soportar que su marido tuviera otras mujeres, que usted lo supiera, que le trajera 3 niños que no eran suyos y que usted se los llevó al exilio a Cuba cuando declara Carranza Villa fuera de la ley? Se van a Cuba y se lleva estos 3 hijos que no eran de ella. Y además la van a amar toda su vida, como si hubiera sido... ¿Cuántos años vivió más o menos Doña Luz? Murió ya muy grande, ¿verdad? ¿Qué tendría? 80 años, por ahí. Como 90. Como 90 años, sí. Era un referente antes en la historiografía, porque todo el mundo la quería entrevistar. A Doña Luz, sí, claro, ¿cómo no? Entonces le digo, ¿cómo pudo usted soportarlo? Y me dice, ay, tú pues tendrías sangre de musulmana. Porque, fíjate, o lo aceptaba como era o lo perdía. Sí. Y yo no quería perderlo. Entonces se tomaba la cucharada amarga de las debilidades del marido. Oye, ¿y se conocieron antes del ingreso a la revolución o durante la revolución? No, cuando recién ingresaba Villa a la revolución. O sea, que era un cuento treintón. esa historia. Ajá. Cuento esa historia porque es muy bonita y la cuento como la contaba ella, ¿no? Pero tuvo otros amores. Hay uno, el de Librada Peña, que a mí me conmueve mucho, porque al principio fue un amor
de manita se le fue viva la paloma y hasta después de muchos años se reencontró con ella, pero fue un amor fallido. Todos fueron amores. La más impactante, digamos, la más trascendente es Luz. Es Luz, pero otras? Guadalupe piensa que... ¿Tú qué piensas? Que Austreberta, ¿verdad? Austreberta también es más famosa. Lo que pasa es que Austreberta finalmente desplaza a la patrona. Mira, el general Villa, como dice mi hermana Rosaelia, no era un hombre que estuviera en su casa leyendo el periódico, fumando una pipa con las pantuflas y acariciando el perro, ¿verdad? Él se levantaba muy temprano, a las 4 de la mañana ya andaba en el campo, revisando en la friega diaria, literalmente. Entonces, pues él quería una vida familiar muy a su estilo. Reúne a todos sus, bueno, algunos de los hijos, se los quita a las mamás. Otras mamás llegan a la hacienda con hijos y les da abrigo. Y les da abrigo y además pues van a Están 3 mujeres con él en Canutillo, ¿no? Mira, la primera que llega es Luz Corral. Claro, of course. Por supuesto. Pero después llega pegadita casi a Luz Corral, yo creo que un mes después. Aquí te traigo esta muchacha para que te ayude con la llega primero Soledad Ciáñez, que traía un bebé en brazos. Y además Miguel, otro hijo del general, que era un niño huérfano y era un bebecito, ella lo amamanta, le sirve de nodriza, entonces ella lo cría igual que a su hijo y lo va a querer en el futuro como un hijo. Estamos hablando de 1919, 1920. De 1920. Y luego llega, o sea, imagínate, claro, estaban juntas, pero no revueltas. Pero no revueltas, ¿no? Porque además esa hacienda es grande, era grande. Claro, y pues se convierte como en un pueblo. La calle de la Soledad, en la calle de la Soledad, en honor a ella, era donde vivía Soledad. Pero luego llega una muchachita que le dice el general a Luz Corral, te traigo esta muchachita para que te ayude con la costura. Y esa es Austreberta Rentería. Al final, Austreberta termina desplazando a Luz. Claro, porque Austreberta es la de la historia de la tumba y todo eso. Exactamente, exactamente. Tuvo 2 hijos con él. Uno que sí llegó a conocer el general, Francisco, y otro que ya fue un hijo póstumo. Al poquito tiempo de asesinado el general, nació... Les pregunto a las dos, ¿cómo cuántos hijos se pueden contabilizar de Pancho Villa? Mira, hubo 2 casos en que hubo gemelos. Entonces, 20, pues unos 22, quizá 24, cuando mucho. Que tengamos más o menos registro, ¿no? Para la época ni eran tantos, ¿eh? Porque no, claro, porque solía haber familias de 18 hijos. No, pues sí, se vivían embarazadas las pobres mujeres, ¿no? Nuestra abuela materna tuvo 15, tú dirás. Qué bárbaro. En el mismo marido. Qué bárbaro. Bueno, sí. Antes de Canutillo, pues el general andaba ahí en las batallas y por todos sitios. ¿Por ahí contarás la historia de alguna? Sí, las últimas, todas. Cuento hasta Austreberta Rentería, ¿ves? Marianita, la que estaba en Barral, y llegan la noche del velorio, Austreberta, que estaba en la hacienda, Luz Corral, que estaba en Chihuahua, y de Parral, donde lo velan, Mariana también con Manuelita con un bebé en los brazos, ¿ves? También. Y entre ellas no se llevaban, estas últimas sobre todo, se odiaban a muerte. Se odiaban a muerte. Justamente al llegar ellas ahí al velorio, yo pongo en voz de la gente que las ve llegar, dice, ay, se juntaron 3 viudas aquí, se va a armar una, pero bueno. Pero no. ¿Eran de armas tomar las últimas? Luz sí. Luz era, además ella peleó su herencia, la más aguerrida, y a ella le asignaron los bienes de Villa, porque fue la primera es la que escribe cartas al presidente y todo. Bueno, pero también Austreberta, ¿eh? Sí, también ella lo pelea, claro, sí. Y también les conceden, yo creo que no hallaba que hacer el malvado de Álvaro Obregón con las quejas de estas mujeres. Pero fueron, te digo, historias muy fugaces además. Pasaron muy velozmente por su vida. No tenía tiempo, pues, para dedicarle a sus Hay mujeres. testimonios escritos o contados del general Villa que hable del desamor o del amor
con estas mujeres? No. No hay nada de eso. Luz Corral es la única que deja un testimonio escrito, que yo sepa. ¿Y qué dice del temperamento de Villa? Bueno, terrible, pues ella tenía mucha influencia. Por ejemplo, cuando iba a fusilar a Álvaro Obregón, fíjate nomás, otro hubiera sido la historia de este país, ¿verdad? Entonces, ella le dice, no, tú no puedes fusilarlo porque la historia va a decir que mandaste matar a tu invitado porque vivía ahí en su casa. Y le hace caso y le perdona la vida. Y después Obregón no le perdona a Villa la vida y lo manda a matar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí tenía gran influencia en él. Sí la quería y bueno, tan la quería que era la señora de esa casa y en fin, siento que ella fue su gran amor, ¿ves? En el transcurso de la novela, ¿tú rescatas esas emociones con todas, más o menos? Por supuesto. ¿Cómo las clasificarías a sus mujeres? No me atrevería a hacer una clasificación, la verdad. Porque fueron amores de cierta manera muy parecidos, ¿ves? Le gustaban las mujeres muy bonitas, excepto Austreberta, que no era fea, pero tenía una cara muy sombría. Muy dura. Muy dura, ¿verdad? Le gustaban bonitas. ¿Le gustarían mandonas o sumisas? No, que le iban a gustar mandonas, por supuesto que no. Era el prototipo del super macho mexicano, ¿verdad? Aquí nomás mi chicharrón truena, muchachita. O sea que eran muy sumisas todas. Algunas no tanto, pero había límites, ¿verdad? Bueno, hubo una que lo abandonó. ¿A poco se osó? ¿Quién? Claro. ¿Nombres? Bueno, ¿no se acuerdan? Para empezar, Guadalupe Cos, nuestra ¿lo abuela, abandonó? Nuestra abuela, de pronto, sin saber por qué, se fue con su niño, con nuestro padre, y lo dejó. Serían los celos, sería la soledad, porque se iba el marido y para que volviera, ¿verdad? Vamos a un corte y volvemos. Llámenos, pregúntele aquí a Rosaelia y a Guadalupe, ¿qué onda con las mujeres de Villa? Sí, llámenos al 5604-8229, al 5604-7926, o bien al 01800-670-1680. Y recuerde que tenemos para usted ejemplares de Manuel Cordorniu, El brillo de una estrella, de Enrique Morales Cano, editorial INERM. Llámenos y llévese uno de esos ejemplares. Volvemos. Radio Ciudadana, rompiendo estereotipos. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Rosaelia Villa sobre su novela Itinerario de una pasión. Asimismo, les invitamos a que consulten la página www.inerm.gov.mx para que lean los expedientes digitales INERM, que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. En esta ocasión le ofrecemos La Batalla del Álamo, de Paula Ruiz Ham, y La Toma de Posesión, de Félix María Calleja como virrey de la Nueva España, de Magdalena Mas. No se los pierda, recuerde www.inerm.gov.mx. Gracias, Sandra. Rosaelia, bueno, ¿cómo establecía las relaciones amorosas don Francisco Villa? Es decir, ¿cuál era, cómo, no sé si hay constancia de eso y no sé si lo reflejas en la novela, cómo establecía la relación? ¿Qué método? ¿Había una fórmula, es decir, casorio por el civil, iglesia, petición a los padres, o se robaba las chavas de plano? No, hombre, ¿tú crees que tenía necesidad de robárselas? Nada, ¿le llegaban ahí? Cuando hablan de violaciones y que las, ya sabes, la leyenda negra. Pues no. Le gustaban las hacendadas y se las llevaba.
él le gustaba a las hacendadas y se lo llevaban. No, era un hombre, lo que te decía yo hace rato, ¿no? Carismático, triunfador, joven. Entonces las mujeres le llegaban, pero sí como abejitas al panal, ¿verdad? No, yo siento que no, tampoco había un método, ¿no? Debe haber sido circunstancial todo. Bueno, no método, sino como estilacho, ¿no? No sé si lo lograste detectar. Eso sí, quién sabe. Mira, yo tuve que utilizar la ficción, hice una novela a propósito de lo que el público pregunta, porque, bueno, hay un aparato crítico, hay una bibliografía, todo lo que atañe a la historia de la Revolución está documentado. Los nombres de las señoras, de los hijos, las fechas, los matrimonios, eso está documentado. Lo que yo siento que, pues quién sabe si será ficción, porque te digo que pienso que mi abuela me soplaba con frecuencia, si no, ¿de dónde se me iba a ocurrir a mí? A ver. ¿Y ella fue la única que abandonó a Villa? No, fueron otro par de señoras que sentían el abandono, ¿no? La soledad o los celos, ve tú a saber. No, los diálogos amorosos entre ellos, pues necesariamente tienen que ser ficción. Imaginación. Sí, porque no le podías preguntar eso a tu abuela, ¿verdad? No, ella me lo estaba soplando al oído. En las madrugadas que me paraba yo a escribir. A ver, abuela, ¿qué te decía? ¿Qué le decías? Entonces, así fue como tuve que escribir la novela, recurriendo a la ficción. El doctor Friedrich Katz, que tuvo la generosísima bondad de escribir un prólogo para mi novela, no quería. Me dijo, no, pues los novelistas son por cuento. Les gusta poner los personajes donde quieren y mover como quieren la historia. Pero después dijo, bueno, está bien. ¿Y qué dijo Friedrich Katz? Que, por cierto, amigas y amigos, el día 16 de marzo se presenta en el INERM un libro homenaje a Friedrich Katz que coordinó Javier García Diego y Emilio Coury. Y bueno, va a estar una gente de lujo, Adolfo Gili, Eugenia Meyer, Lorenzo Meyer, Claudio Lomnis presentando ese libro, y ahí justamente participa Guadalupe Villa también, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y qué dice Friedrich Katz sobre el tema de las mujeres? Bueno, escribe el prólogo en la novela, que por cierto, permíteme decir que esa novela está en todas las librerías. Gandhi hizo una edición para su colección especial, así que la encuentran en Gandhi, la encuentran en todas Originalmente partes. Está publicada por Plaza y... Estuvo la original, ahorita está circulando como libro de bolsillo a cargo de Punto de Lectura, Alfaguara, de Punto Alfaguara. de Lectura. Y lo pueden conseguir en Palacio de Minería. Y el sábado pueden ver a estas dos autoras maravillosas presentando Villa de mi corazón en el Palacio de Minería. Entonces aprovechen, ven a Rosaelia, compran la novela ahí en la feria y que se las autobiografíe. Sí, ¿no? Porque además me encanta, se ha vendido tanto como libro de bolsillo, porque creo que cuesta 100 pesos, una cosa así. Y nos vas a hacer favor de regalar a nuestro auditorio 5 ejemplares de la novela, así es que si siguen llamando se van a llevar los próximos 5 llamadas un librito, un ejemplar de la novela firmado por Rosaelia. Bueno, Villa era muy amoroso con los niños y con la gente que trabajaba con él, igual con sus mujeres, supongo. Sí, claro. Sí, yo pienso que... ¿Cómo le hacía para vivir con 3 mujeres al mismo tiempo? Ah, pues eso sí, quién sabe. ¿No lo desentrañó tu abuela? No. Ella simplemente lo tuvo a su lado un tiempo y luego regresó a su casa. Y yo pienso que lo mismo hicieron todas las demás, ¿verdad? Debe haber sido un hombre tremendamente apasionado. Y como no tenía más... ¿Tú supones? Sí, todo tiene que ser absolutamente... ¿Qué signo del zodiaco era Villa? Porque por ahí hay algún... 5 de junio. 5 de junio, que será Cáncer. Leo, ¿no? Virgo. Sí, Cáncer. O sea que era medio depresivo el hombre, según dicen los manuales de o sería horóscopos. El lado opuesto de la moneda, porque o eres el positivo o el negativo. No, pero es que el Cáncer es así como dúplex, ¿no? Puede ser depresivo y al mismo tiempo son muy chambeadores y muy apasionados. Sí, esa era Villa.
Ese era Villa. Qué cosa, ¿verdad? Apasionado. Ajá. Pues mira nomás. Oye, y cuando muere, bueno, dices que en el sepelio están estas 3 mujeres, ¿y no hubo encontronazo, no hubo discusión? No, todas se portaron a la altura. Muy bien, muy discretas. Luz Corral era una persona muy tranquilona, ¿no? Austreberta era la más canija. Luz Corral era una mujer, ay, preciosa. Era una güera muy guapa, muy bonita. Está en la portada del libro, nada menos. Ya. Ahí está la foto con él. Era muy bondadosa, era muy generosa, tenía un carácter muy aguerrido, tanto que, bueno, la corre su marido de la hacienda porque ella no estaba dispuesta a vivir bajo el mismo techo y a compartir a su marido. Bueno, lo compartía, pero de lejecitos, no bajo el mismo techo. De tal manera que ella deja la hacienda y cuando le dice, oye, pues te vas, pero te vas con lo que traes puesto, y así, ¿qué le duró? Así se regresó a Chihuahua, a su casa. Ya. A su casa. Y ahí se quedó, ya no volvió jamás a la hacienda. Nada más al velorio del marido. Sí, tenía un carácter tremendo. Austreberta también. Oye, ¿la edad promedio de sus amores? Eran jovencitas todas, la mayoría. Todas. Yo creo que ¿qué serían? Entre 18 y 20 años por ahí. Más o menos. Pero mira, con esto que dice Rosaelia, nada más para redondear un poco. Los hijos de Villa que convivieron con Luz Corral y con Austreberta hablaban bellezas de Luz. En cambio de Austreberta, ¿no? Horrores. Al contrario, era como la madrastra del cuento malo. Yo recuerdo que mi padre decía que los castigaba a los niños cuando se portaban mal. Bueno, que qué mal se podían portar, ¿verdad? Como niños. Los hincaba en un rincón. Usaban, si ven las fotos de la época, usaban pantalones cortos y los hacía que se hincaran sobre maíz. ¿Donde desgranaban el maíz? Que eso es dolorosísimo, pues sí. ¿no? Claro. Imagínate la crueldad, tener a un niño hincado cara a la pared y sobre maíz. Ya. Sí, como bruja la recordaban. Además, se tuvieron que haber sentado a dialogar ellas, ¿no? Después de la muerte de Villa. A fuerzas. Creo. ¿No? ¿Por la cosa legal? Cada una se peleó por su lado. ¿A poco? Cada una emprendió, sí. En Chihuahua está Jesús Vargas, trabajando los un historiador que ha escrito bastantes cosas. Es un tipo muy, muy inteligente, nuestro amigo. ¿Qué fue después de Canutillo? ¿Se quedaron ahí ellas? ¿Qué pasó? Se lo asignaron a Luz Corral, ella ganó. ¿Ella ganó? No, Canutillo estuvo intervenido un tiempo por el hermano de Villa, por Hipólito. Hipólito llegó, se posesionó de la hacienda y dijo, pues esta es la mía. De aquí no me sacan. Nada más que él llevaba muy mala relación con Austreberta. La hacienda fue saqueada, según contaba Pancho Piñón. Llegó un hermano de Austreberta y la hacienda la saquearon. Y después, mientras venía todo el proceso legal de qué iba a pasar, pues ahí se quedó Hipólito, pero al final la hacienda la incautó el gobierno porque Villa había pedido un préstamo refaccionario que con el asesinato pues no se había podido pagar. Se hubiera pagado si hubiera tenido el talento de levantar la cosecha y de venderla, porque había sido un año muy muy productivo. Y después pues se dividió en ejidos. Ya. ¿Y el casco viejo qué pasó? Ahora es un museo. ¿Y hasta cuándo estuvo Luz Corral a cargo de eso? No, yo creo que antes de la incautación hubo una la nombraron heredera de los bienes de Villa, a Luz Corral, y después yo no sé si se la vendió al gobierno o qué fue lo que pasó. No le he seguido la pista por ese camino, pero existe el trabajo de Jesús Vargas en ese que da sentido, cuenta de porque eso. se pelearon las... Bueno, y otra cosa que nos vas a platicar, Rosaelia, es sus amores, sus sueños, una revolución, Villa, itinerario de una pasión, que ya filmaron como una película y que va a salir aproximadamente hacia septiembre, noviembre. ¿Qué es esta película? Ay, pues mira, esto es así como un sueño realizado. Todavía no me la acabo de creer. Que
que una productora haya levantado una producción como esta y haya conseguido el dineral que le invirtieron y que un equipo, mira, lo encabeza como director Rafael Montero. Y en el elenco están Alejandra Barros, Teresa Ruiz, Dominica Paleta, Paola Núñez, Elena Rojo y otros tantos. El Pancho Bueno, Villa, ellas van a ser las mujeres de Villa. Sí. El Pancho Villa es un muchacho actor. No es Antonio Banderas, Chihuahua. No. Mira qué malo eres. No es Antonio Banderas. Qué barbaridad. Cuando yo lo vi ya caracterizado, es impresionante, ¿verdad? ¿Se parece mucho? Muchísimo. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? El Pancho Villa. No sé, es de Chihuahua. Es de Chihuahua y es actor. Y hicieron casting en Chihuahua y en Durango, y cuando lo eligieron a él, se lo trajeron como unos 6-8 meses antes para trabajar el personaje, y creo que lo ha hecho estupendamente bien. ¿En dónde filmaron la película? Grabaron como 5 semanas en Durango, luego en Puebla, estuvieron en Cuautla, y luego en escenarios, ¿verdad? En los estudios Churubusco. ¿Y tú interveniste en el guión? Porque Sí. es producto de tu novela. Sí, claro. Yo les cedí los derechos para la filmación, pero fueron muy respetuosos. La idea original, debo decirte, que fue de Mayra Mendoza, la hija de Guadalupe, mi hermana, que es egresada del CUEC. Entonces, hicieron un primer guión, me lo mandaron, lo vi. Oye, se hace una película histórica que debe de reflejar, sí, el escrito novelado, pero las emociones. Yo quiero insistir mucho de eso porque a nuestro público le va a gustar más eso. Claro. Las emociones que yo te preguntaba al principio, del amor y desamor de las mujeres de Villa. Y yo creo que en la película va a quedar eso. Sí, claro, esa es la idea fundamental de la película, hacer un inventario, quizá no definitivo, ¿verdad?, pero un inventario al fin de dices los grandes tú amores de Villa. De que era muy triste. Sí, y además de mujeres que significaron algo en un momento de su vida, ¿no? Hay quien dice, decía Taibo, yo no sé de dónde inventó, que eran, ¿cuántas? Dice 50 y tantas, y en un programa español decían que eran 75, en fin, Madre que dicen querida. muchas barbaridades. A mí me parece improbable, porque un hombre que tiene como objetivo de su existencia hacerse cargo del ejército más importante y más grande de la revolución, ser el artífice de las más importantes batallas de la revolución, y tener que encargarse del parque, de los trenes, de la tropa, de las estrategias con sus generales, de las viudas, de los huérfanos, pues bueno, se daba su ratito para el amor, pero no era eso lo que movía. No era su prioridad. Exactamente. Y al mismo tiempo eso ocasionaba un sufrimiento tremendo a las mujeres que lo amaban. Claro, ¿no? Claro. Eso se reflejará en la película. Yo siento que sí, porque el último guión que recibí, que vi con mucho cuidado, y siempre hice mis observaciones que me las pidieron, siempre las tomaron en cuenta. Espero que al final quede. No has visto nada hasta ahorita. Bueno, en internet ellos tienen constantemente escenas de la película de Durango, de filmación, pero son escenitas aisladas, ¿ves? Yo quiero pensar que, como está Mayra, mi sobrina ahí, que es mis ojos y mis orejas, que se han mantenido muy apegados. Bueno, y las actrices de primer nivel, ¿no? Elena Rojo. Sí. Yo espero pues que es una garantía. ¿Por qué itinerario de una pasión? Un itinerario de la pasión con las mujeres, pero también con la revolución. Más que todo con la revolución, que fue lo que movió. Es su mujer, digamos, su gran central, amor. Su gran amor. Su gran amor, la revolución. No la revolución, el deseo de lograr justicia una social. Vida mejor para toda esa gente, ¿no? De la que él formó parte, porque él fue víctima, precisamente por eso le dolía tanto, ¿no? Lo que él había sufrido, lo que él había padecido, lo que él había carecido, por ejemplo, la educación.
tú sabes que pues él no tuvo escuela. Claro, no, pues era estaba un hombre de aviguero, con ¿no? una inteligencia natural, pero primero se tuvo que hacer cargo de su familia porque quedaron huérfanos muy jovencitos. Entonces no tuvo escuela, él aprendió, fue un autodidacta a leer y escribir cuando ya era grande. Entonces él sabía lo importante que era, decía Villa, que este país lo que necesitaba para salir adelante era trabajo y educación. Figúrate, ya tenía él esa visión desde hace 100 años, ¿no? Y lo vimos en Villa de mi Corazón, porque digo, era un visionario. Sí, la verdad sí. Bueno, y les quiero preguntar a las dos sobre su abuela. ¿Qué relación tuvo con Villa? Para que nos cuenten el chisme y para que nos aclaren una cosa bien importante. Porque en todos los programas que hacemos sobre Villa nos pregunta la gente, que no voy a pasar todas las llamadas porque son muchas, nos pregunta por qué ustedes se apellidan Villa si él era Doroteo Arango. Bueno, que conteste Guadalupe. Primero su abuela, ¿quién era su abuela? ¿Qué relación tuvo con Villa? De dónde vienen ustedes, pues. Y después esta cuestión del apellido. Bueno, esa primera historia de amor que yo fue la primera que escribí, deja que se las cuente Guadalupe. A ver, venga Guadalupe, ya que tú fuiste la que rescató el testimonio original. Pero ella es muy chismosa. Yo no. Es que ella es la doctora, bueno, yo soy nomás aficionada y me regaña, ¿ves? Pero yo no creo mucho en esas doctoras así tan no, para nada, ¿verdad? Para nada, y menos la amiga Guadalupe. Mira, bueno, es muy interesante la historia de Guadalupe Cos, porque ella y toda su familia era originaria de la Sierra de Chihuahua, de una zona que se llama Ranchos de Santiago. Un poquito más arriba de Ranchos de Santiago está un lugar que se llama Miñaca, y un poquito más arriba, bueno, toda esa es zona de orozquistas, bueno, de donde sale Pascual Orozco, pero también fue una zona magonista muy fuerte. Entonces, el padre de mi abuela, Epifanio Cos, era magonista. Eso no lo sabía ni la tía Julia, que todavía vive, que es la hermana más chica de nuestra abuela, que es la única que sobrevive. Y yo me encontré casualmente en un archivo en la Secretaría de la Defensa que estaba relacionado él con los magonistas. Cuando comenzó la revolución, a él lo asesina gente de Julio Acosta. Julio Acosta era de las fuerzas de Villa, que todavía en este momento no se puede hablar ni de División del Norte, ni del villismo, porque era algo que empezaba, era muy incipiente, pero sí ya había un grupo, ¿no? Al lado de Villa, que era la gente que él había aportado a la revolución. Y en una balacera, ahora sí que fue víctima de fuego amigo. Entonces, cuando se dan cuenta que Julio Acosta asesina a Epifanio Cos, bueno, lo mata, no lo asesina porque no es algo que esté planeado, pensado fríamente, es un error, ¿no? Entonces, pues ahí se encuentran pues las fuerzas de Villa, se acerca a Villa porque él conocía a la familia y entonces, bueno, pues es una tragedia tremenda, ¿no? Así es que ahí ya hay como un cierto sentimiento de rencor entre unos y otros. Pero el hecho, parece que, bueno, no parece, Villa y Epifanio Cos jugaban dominó, jugaban... ¿Con quién? Sí, un juego de cartas que se llama ¿Con quién? Y en una de esas jugadas, ya no teniendo dinero Epifanio, me imagino que a lo mejor se le habían pasado por ahí las copas, apuesta a la hija. Y los astros estaban alineados a favor de Villa. ¿Adivina quién gana? Pues sí. Pues sí. Pero la niña estaba loca por Villa, además. Entonces dijo, qué bueno que perdió. Conocido. ¿Sí? ¿No? Y bueno, pues son esas historias que pasan, claro, Rosa Elia pues recrea todo eso de una manera novelada. Bueno, y entonces gana y se la lleva. Sí, y fíjate que hace poco un amigo mío,
que trabaja en la Universidad de Ciudad Juárez, me mandó un correo donde recrea un poco esta historia. Bueno, un señor, que se lo contó su papá, le dice, pues fíjate que yo estaba de vigilante en el tren cuando pasaron su luna de miel Guadalupe y Villa. Y a la mañana siguiente aparece Guadalupe y le dice, ay, fulanito de tal, pues es que todos eran de la zona, todos se conocían. ¿Cómo le va? Ah, dice, así es que yo te cuidé a ti la luna de miel con el general, no sabía que eras tú. Entonces, hay algunos testimonios de gente que supo cómo fue ese romance y que bueno, pues yo creo que todas las lunas de miel que tuvo mi general fueron a bordo de un tren. Seguramente. Oye, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Guadalupe y Villa? Se conocen en septiembre de 1913. Mi padre nace en mayo de 1914 y él estaba ya preparando la gran batalla de Zacatecas. Entonces me imagino que no duraron ni un año. Fíjate. ¿Ves? Muy poquito. Y aquí lo interesante es que doña Antonia, la bisabuela nuestra, la mamá de Guadalupe, pues le pedía a las 11,000 vírgenes que su hija regresara intacta, ¿verdad? Y regresó intacta. Poco probable era que regresara intacta. Entonces ella cuando sabe que está embarazada se enoja tanto y eran muy católicas y de tercera orden y la vela perpetua y las hijas de María. Entonces, como le fallaron las 11,000 vírgenes, baja de su casa todos los cuadros de santos, de vírgenes, escapularios, misales, chales, todo, y se va al rancho y hace lo mismo y lo forma una pira funeraria tremenda y ahí le pone fuego a los santos y a las vírgenes y todo. Y se volvió atea. Entonces, seguramente, ¿no? Llega el cura del pueblo, van asustados a decirle, se volvió loca doña Antonia, mire nomás, le prendió fuego a los santos y a los vírgenes. Entonces llega el cura y por más que se pone a esparcir agüita bendita, pues le da un portazo Guadalupe, la conmina, Guadalupe, te arrepientas, mira lo que estás haciendo, que no, le da con la puerta en las narices. Y entonces pierde su fe, fíjate qué cosa más tremenda. Claro. De modo que un día en Chihuahua había más iglesias evangélicas que católicas, porque había mucho norteamericano y mineros y demás. Entonces ella escucha un himno que sale de una iglesia y algo le decía a su alma dolorida. Se acerca, por supuesto que la invitan a pasar. Al término del servicio se acerca el pastor y me lo imagino con todo lo mejor de su repertorio bíblico platicando con Guadalupe, y a los pocos meses se bautizan en la iglesia evangélica sus hijas. Nosotros de ahí tenemos nuestra afiliación evangélica, ¿ves? Ya, claro. Muy interesante, chicas. Oye, y bueno, nada más para dar respuesta a lo de Villa. Cuando Villa se pone fugitivo fuera de la ley, él cambia el nombre. Sabía que su padre llevaba el apellido de la madre porque era hijo natural y que entonces a él le correspondía el apellido Villa. No vuelve a firmar jamás como Doroteo Arango, siempre será Francisco Villa. Y todos los hijos que fueron naciendo, así los registró, por eso nosotras somos Villa y muy no bien. Arango. Pues aclarado el punto, amigas y amigos, Rosaelia, Guadalupe, muchas gracias por venir a México, sus historiadores, gracias por los libros, vayan a verlas, se le van a pasar muy rico. Pero no has dicho a qué hora. A las 2 de la tarde en Palacio de Minería van a estar, o sea que pueden ir a comprar libros, fíjate, les hago el itinerario. Primero van muy temprano a ver la exposición de Palacio Nacional, que es México 200 años, se van súper temprano. De ahí salen, se toman un refrigerio y se van a ver libros. Exacto. Suben y van a ver a estas personalidades, hablar de Villa, y después se van a comer cerca, y a la ópera una cuadra, por si les agarra el hambre. Sábado se van a su casa un sábado padrísimo.
Claro. Con las firmas de estas estrellas de la historia. ¡Qué maravilla! Gracias. Buenas tardes. Pablo, gracias. Muy bien, pues esta fue una producción de Radio Ciudadana 660 AM. Y bueno, quienes se llevan los libros son Alfredo Rodríguez, Gabriela Ortiz, Fernando Román, Josefina Cruz y Sandra González. Esos son los libros de Condor New. Los libros Charlas de Café son para Teresita Hernández, Angelina Bautista y Delfino Rojas. Hay que recoger todos estos materiales en Plaza del Carmen, número 27, San Ángel, de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Y en el enlace y coordinación INERM se encuentra Salvador Castro, en la operación técnica José Luis Centeno. Sandra Vázquez se despide de ustedes a nombre de todo el equipo. Muy buenas tardes.